Hola, pues nada, volvemos con otro apartado de iniciación a la fotografía y en esta ocasión queremos hablar de la exposición. Una vez visto ya los modos de la cámara, funciones de la cámara, el enfoque y el objetivo, pues vamos a ver la exposición. La exposición de una foto es el equilibrio entre la apertura del diafragma, el tiempo de exposición y la sensibilidad del sensor para captar correctamente la luz existente en el fotómetro de la cámara o un fotómetro externo también que podemos tener. Los fotómetros son medidores de luz, ¿vale? Que la cámara nos trae medidor de luz, ¿vale? Nos trae el fotómetro interno en el visor. Tendremos en el visor veremos un 0 al centro guiado de una regleta de números. A la derecha positivo, a la izquierda negativo, o al revés, lo podemos intercambiar. Que nos mide la luz, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la cámara no es tan perfecto el fotómetro de la cámara como el fotómetro externo que podamos comprarnos. ¿Qué pasa? Que donde más se va a utilizar un fotómetro externo, digamos que es en bodegones y retratos, pero ya en paisajes y demás, a no ser, por ejemplo, en la nieve, sería conveniente usar un fotómetro porque la luz que nos da al fotómetro de la cámara nos engaña, ¿vale? Porque el blanco es muy potente, muy tal, y nos da engaño, ¿vale? Entonces, la cámara, como decíamos, mide la luz gracias al fotómetro que trae dentro, ¿vale? Con esta medida ajustamos cuánta luz dejamos pasar por el objetivo con la apertura de diafragma, ¿vale? Ajustamos el tiempo que la luz va a estar alcanzando al sensor con el tiempo de exposición y ajustamos qué cantidad de luz es capaz de absorber el sensor con el tiempo de exposición. Luego ajustamos qué cantidad de luz es capaz de absorber el sensor ajustando su sensibilidad con el ISO. ¿De acuerdo? Es una parte un poco complicada al principio, pero una vez le cojamos el truquito, digamos, es la vida de nuestra fotografía, ¿vale? Porque es donde vamos a jugar. Eso hay que hacerlo, esa medida hay que hacerlo en cada fotografía que vayamos a hacer para que la foto nos quede bien expuesta. Pues eso, como decíamos, estos son los tres elementos que influyen en conseguir que la cámara capte la luz existente, y la apertura del diafragma, el tiempo de exposición y la sensibilidad se compensan entre sí, ¿vale? Si en la misma foto alteras uno de ellos, el otro se verá afectado. Digamos, si abrimos diafragma y le damos mucho tiempo de exposición, la foto no va a quedar sobrepuesta, no nos quedará quemada. Entonces, tenemos, por ejemplo, si vamos a hacer un amanecer, pues intentamos cerrar diafragma, porque la luz, cuando el sol salga, la luz que va a ser es potente. Cerramos un poquito, cerramos el diafragma, pues por ejemplo, yo suelo cerrar a 22 porque me gusta el sol estrellado, ¿vale? Cuando el sol sale me gusta que forme los rayos de luz, se formen. Para eso tenemos que cerrar diafragma, ¿vale? Si al contrario lo que queremos es que nos salga una bola al sol así y tal, pues abrimos más diafragma, ¿vale? Entonces, si cerramos diafragma
tendremos que darle más exposición, más tiempo de exposición a la cámara, ¿vale? Si además estamos hablando de que hay mucha luz, pues el ISO va desde 100 hasta, pues, por ejemplo, esta hasta 12.000 y pico, me parece, no me acuerdo ahora. No, esta va hasta 24.000. Bueno, a ver, desde el ISO va desde... Espérate, ahora me quedé dudando, hasta 12.800. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que cuanto más abramos el ISO, más ruido nos va a hacer la cámara. ¿Vale? El ruido es, en fotografía analógica, era esos granitos que veíamos en las fotografías antiguas, que veíamos con ese granito, ¿vale? Como si fuera arena ahí, en la foto, ¿vale? Pues en fotografía digital se denomina ruido, ¿vale? Entonces, a más ISO, más ruido nos va a quedar en la fotografía. A la hora de editar, pues igual lo podemos bajar un poco, pero no pasándonos, porque se notaría bastante en las zonas con bastante textura, se aplanan y no queda bien, no queda muy bien. Debemos intentar en cámaras, por ejemplo, las cámaras muy básicas, los ISO suelen ser, desde que subas mucho ISO de 500 para arriba, ya suele hacer un poquito de ruido. Yo, por ejemplo, la cámara que tengo, pues no hace tanto ruido, la verdad. Pero claro, estamos hablando de una full frame que tiene un poquito más, ¿sabes? Digamos que no es profesional, porque yo no soy profesional, pero tiene mejores condiciones, digamos. Todo esto puede parecer muy complicado, porque son tres cosas, y nosotros pensábamos que era simplemente disparar y listo, porque eso era lo que hacíamos con nuestra cámara cuando estamos disparando en automático, ¿no? La cámara nos hace todo porque la ponemos en automático, y al disparar la cámara enfoca, automáticamente el fotómetro nos da el diafragma y la exposición, el tiempo de exposición que tenemos que poner, nos da el ISO, y entonces ¡pum! Y la foto, ¿no? Entonces son parámetros que tenemos que controlar antes de hacer una foto. Si la cámara capta la luz existente y fielmente decimos que la toma está expuesta, entonces ya podemos disparar. En el caso de haber captado menos luz que la real, diremos que está subexpuesta. Y al contrario, si la foto queda muy clara, es que está sobreexpuesta, ¿vale? Que era lo que hablábamos antes. Entonces, la exposición, digamos, por ejemplo, el ejemplo de antes es cuando la foto nos queda muy oscura, ¿vale? Cuando queda muy oscura, queda subexpuesta. Cuando la foto está bien, está expuesta. Y cuando está muy clara, está sobreexpuesta. ¿De acuerdo? La exposición es una combinación de la apertura de diafragma, el tiempo de exposición y la sensibilidad del sensor. Eso lo tenemos que tener claro, ¿vale? Esos tres conceptos. Si alteramos uno de estos tres, varía todo lo demás, ¿vale? Entonces, si por ejemplo, una vez nosotros controlemos el tema manual, y cada vez que vayamos a hacer una foto, pues digamos, como comentábamos cuando estábamos hablando
del enfoque y del objetivo. Cuando estábamos hablando del objetivo, decíamos que los parámetros en cuanto a diafragma que más se utiliza va desde 8 hasta 11, son los ideales porque son donde menos distorsionan los objetivos, ¿vale? Entonces, digamos que si utilizamos, que no por eso quiere decir que no utilicemos el resto, lo vamos a utilizar, claro que lo vamos a utilizar, siempre sabiendo que nos va a dar un poquito más distorsionada la imagen y tenemos que jugar después con ella para un poco, si estamos haciendo el mar, por ejemplo, el horizonte nos va a quedar un poco, ¿vale? Un poco distorsionado. Entonces, si aumentamos la apertura de diafragma y queremos que la foto salga expuesta, igual tendremos que reducir el tiempo, ¿vale? A más apertura de diafragma, menos tiempo tenemos que poner a la exposición, y la sensibilidad, el sensor, o sea, el ISO debería estar al mínimo posible, a 100, por ejemplo. Si aumentamos el tiempo de exposición, tendremos que cerrar el diafragma. Para captar, por ejemplo, en amaneceres, en atardeceres, utilizamos el diafragma más cerrado, ¿no? Puede utilizar 11, 14, 22. ¿Vale? Entonces, si hacemos eso, tenemos que ponerle más tiempo a la cámara, ¿vale? El tiempo en la cámara lo vamos a cuando tenemos aquí el formato, ya lo tenemos en manual, ¿vale? Cuando vamos a exponer, que en esta cámara, por ejemplo, lo puedes ver por aquí incluso, pero vamos a darle aquí, ¿ves? Aquí, ¿ves? Jugamos aquí arriba, ven aquí arriba tenemos 2 segundos, ¿vale? A ver, vale, tenemos, aunque se vea al revés ahí, tenemos 2 segundos y tenemos el diafragma cerrado a 22, ¿vale? Entonces, si jugamos aquí con el diafragma, tendremos que darle más tiempo o menos tiempo, ¿de acuerdo? Y el fotómetro es esto que vemos aquí, ¿vale? Son estas rayitas que vemos aquí. Ahí vemos el 0. Pasa que los números se ven al revés porque estoy con el móvil, con la pantalla delantera, no con la trasera. Digo, estoy con la trasera, no con la delantera. ¿Vale? Pero bueno, se puede apreciar. ¿Vale? Entonces, con esos tiempos jugamos. Y después tenemos el ISO. Es que quiero que lo vean bien aquí, porque el ISO, que aquí podemos jugar, ¿ves? De 8000, 9000, hasta llegar a 100, ¿vale? Vamos aquí a 100 y aquí vamos aumentando 125, ¿vale? Entonces, ahí ajustamos, está todo ajustado, ¡pah! Disparamos. ¿De acuerdo? Esa es una parte, vamos, una parte no, es la parte más importante, digamos, para que una fotografía nos quede bien expuesta, ¿vale? El tiempo la exposición es súper importante, súper importante. Si aumentamos la sensibilidad, tendremos que reducir la apertura de diafragma o el tiempo de exposición. Una vez más, con palabras llanas, si el sensor es capaz de captar más luz porque es más sensible a esta, tendremos que dejar pasar menos luz o dejar que pase durante menos tiempo. Es un poco, digamos que es un poco complicado, pero a la vez es lógico, ¿vale? Es cuestión de lógica porque vamos a ver, si nosotros en casa
tenemos en la ventana la persiana cerrada, necesitaremos encender la luz, ¿no?, de casa. Si tenemos la persiana abierta, necesitaremos menos luz. O sea, pues en la cámara es lo mismo. Si vamos a cerrar el diafragma, necesitaremos más luz por algún lado. ¿De dónde la conseguimos? Dándole tiempo a la cámara, más tiempo para que entre más luz. O subiendo el ISO, que es el que nos permite captar más luz a la cámara, ¿vale? Tenemos esas dos opciones, o el ISO o el tiempo. Normalmente jugamos más con el tiempo que con el ISO, por lo que les cuento del ISO y el ruido y demás. Pero podemos jugar con las tres cosas, ¿vale? Vale. Entonces, el control de la luz es importantísimo, ¿vale? El diafragma es una parte del objetivo que no sé si en es que no, desde aquí no lo vamos a captar, ¿vale? Es una parte del objetivo que limita el rayo de luz que penetra en la cámara, ¿vale? Lo deja entrar más o entrar menos, ¿vale? El diafragma está en el objetivo y al estar cerrado entra menos luz, ¿vale? Y al estar más abierto entra más luz. Digamos, un diafragma cuando está en 4 o en 2,8, 1,8, dependiendo del objetivo, está dejando entrar más luz al sensor que cuando lo tenemos cerrado a 22, ¿vale? Entonces, si tenemos abierto, tendremos que darle más tiempo. Si tenemos cerrado, no, perdona, si tenemos abierto, tenemos que darle menos tiempo, ¿vale? Sería el plas plas que hace la cámara. Si tenemos cerrado, tenemos que darle más tiempo, entonces la cámara hará plas, se quedará ahí durante el tiempo que le demos, 30 segundos, captando luz, ¿vale? Y cuando lleguen los 30 segundos, 20 segundos que le demos, ¡poc!, cierra. Por eso hará plac, plac. ¿Qué pasa? Que para poder cerrar el diafragma y tener ese tiempo de exposición, si estamos con la cámara en la mano, cualquier movimiento nos va a quedar movida la foto. Entonces, para eso tenemos los trípodes, ¿vale? Este es uno en miniatura que tengo yo, que es bastante potente, la verdad, súper fuerte, porque puede con esta cámara y estos objetivos que son muy pesados. Lo tengo fijo en la mochila pequeña, que es de lo que hablamos después. También quiero hablarles de las mochilas. Tengo este, que es para tenerlo en la mochila pequeña, para cuando voy por ahí que llevo solo la mochila, no estar cargando trípodes. Este me vale, lo apoyo en cualquier muro, cualquier tal, y me puede valer, porque evidentemente igual salimos a dar una vueltita en plan paseo y nos encontramos con un atardecer. A mí que me gustan los atardeceres y los amaneceres, más amaneceres que atardeceres hago, la verdad, porque me gusta madrugar. Tenemos este, por ejemplo. Tenemos uno que también lo suelo usar en los viajes también, ¿vale? Que es un trípode pequeño, que lo puedes poner en la mochila pequeña por un lado. Y luego tengo el potente, ya que este ya es el que uso yo más para amaneceres, atardeceres y tal. Sí es cierto que tengo uno ya grandito, que es otra marca que no es esta, que está todo cascadito ya el pobre, porque como me gusta mucho ir a hacer fotos al mar, pues está todo oxidado por todos lados, y ese es el que vaya para el mar, ¿vale? Este no lo llevo porque este es el niño mimadito ahora, que me lo regalaron en casa y en Reyes. Los Reyes se portaron súper bien y o me porté yo súper bien, no sé, pero bueno, los Reyes se portaron conmigo y me trajeron este trípode, ¿vale? Y es lo que utilizamos para esos tiempos largos de exposición, ¿vale? Entonces tenemos cámara, trípode
tiempo largo de exposición, no va a haber problema, ¿vale? La foto no va a quedar trepidada o movida como hablábamos el otro día. Después, cada objetivo tiene su apertura de diafragma. Puedes abrir más o menos. Por ejemplo, cuando hablábamos ayer, cuando hablábamos en el programa anterior del objetivo este, por ejemplo, del fijo este, ¿vale? Recuerden la cámara boca abajo cuando cambiamos el objetivo. Cuando hablábamos de este objetivo, por ejemplo, este objetivo se abre hasta 1.8. Hay objetivos 50 también que se abren hasta 1.4. ¿Vale? Vamos a buscar el puntito. Ok. ¿Ves? Así de fácil. Luego, por ejemplo, este no se puede abrir más de 4. Este 4,5. Pero sí es cierto que objetivos como... A ver. Mira, cuando les comentaba, en la parte de abajo del objetivo, vienen unos numeritos que ahí nos indica cuál es la apertura máxima del diafragma, ¿vale? La máxima y la mínima. Entonces, una vez visto eso, podemos ver, de echarle un vistacito aquí, el tema del obturador. ¿Vale? El obturador es una cortinilla que se abre en el momento de disparar y limita el tiempo que el rayo de luz penetra en la cámara y alcanza al sensor digital, ¿vale? El tiempo que la luz esté alcanzando el sensor digital es lo que se llama tiempo de exposición. Es lo mismo que decir que el tiempo de exposición es el tiempo que está haciéndose la foto, ¿vale? El obturador es un mecanismo muy preciso y rápido que permite limitar la exposición en tiempos muy pequeños. ¿Vale? Esa rapidez o el plas, depende del tiempo que le demos, o plas, ¿vale? Si estamos en una velocidad de 1000, es un movimiento súper rápido el que hace la cortinilla. En modo manual existe un modo llamado bulb, ¿vale? Que ese es el tiempo que expone mientras nosotros queramos, ¿vale? Las cámaras normalmente llegan a 30 segundos de exposición, el más largo periodo que le puedes dar, o luego ya te la llevas a bulb, que si tú le quieres dar 1 minuto o 1 minuto y medio, 30 minutos, 5 minutos, el tiempo que le quieras dar, por ejemplo en nocturnas, que se suele utilizar mucho las largas exposiciones, pues utilizamos el bulb, ¿vale? Está en lo que veíamos aquí, ¿vale? A ver si lo veo aquí. A ver. Ahí. Cuando llega a 30 pasamos a bulb, ¿ves? 30 segundos o bulb, ¿vale? Entonces, por ahí ya es el tiempo de exposición, ya se lo ponemos nosotros a la cámara, ¿vale? Y luego está el tema de medición de luz, ¿vale? Tenemos luz incidente o luz reflejada, ¿vale? Entonces, el fotómetro externo nos mide la luz incidente, ¿vale? Tú fijas el fotómetro en un punto en la nieve, por ejemplo, lo fijas ahí, ¡pop! Y te va a dar la luz que nos da el fotómetro de la cámara es luz reflejada, ¿vale? Es la luz que capta el objetivo reflejada, ¿vale? Entonces no es lo mismo que la que capta
el fotómetro, era lo que hablamos al principio, ¿vale? Entonces, por eso tenemos ese tipo de medidas de luz. Y nada, yo creo que por hoy ya con esto nos vamos a despedir. Hasta la próxima, que seguiremos viendo más conceptos de fotografía, más conceptos de nuestra cámara, más conceptos de cómo sacarle mejor partido a nuestra cámara, más conceptos para nosotros ser un poquito más diestros a la hora de hacer una foto y no ver la cámara como un enemigo, sino como una amiga. Y nada, y sobre todo lo que les digo siempre, tenemos que leernos el manual, ¿vale? Vamos leyendo el manual. Yo les puedo dar las nociones o conceptos que yo les puedo dar sobre la fotografía, pueden ser muy... los pueden captar o no, porque mi manera de explicar yo creo que es campechana y no es muy complicada a la hora de conceptos ni de tal, porque yo tampoco me complico la vida. Y si lo captan por ahí y al mismo tiempo cogen la cámara aquí en mano y el manual en el otro y vamos viendo parte por parte de nuestras cámaras y van poniendo los conceptos que yo les voy dando y los van asimilando con el manual, irán conociendo mejor su cámara. Y si en Nikon se llama X y en Canon se llama A y en Sony se llama B, al final el tema es lo mismo, ¿sabes? Es coche, esta marca, esta marca, esta marca. Pues en fotografía pasa lo mismo, ¿vale? Están las marcas punteras, están las menos punteras, pero después la definición de los conceptos, de los parámetros de la cámara, de lo que hablábamos ayer, por ejemplo, de los modos de enfoque, que tienen distintos conceptos en una cámara u otra, es lo mismo, ¿vale? Pero si nos vamos a leer el manual nuestro, entenderemos y diremos, ah, vale, pues esto era lo que nos decía Carlos, que venía aquí el tema y tal, ¿vale? Es simplemente leer el manual, importantísimo leerse el manual con la cámara en la mano e ir viendo esas funciones de la cámara, esas partes de la cámara, para ir asociando los conceptos que hemos visto hasta ahora con los conceptos que hemos visto hasta hoy. Si nos familiarizamos un poco con el manual de la cámara y vamos conociendo nuestra cámara, ya podemos hacer fotos. Podemos ir utilizando la cámara en modo manual y podemos ir sacándole buen partido a nuestra cámara, ¿sabes? Es como mejor empezamos a hacer fotos ya tipo manual. Hasta ahora, lo que hemos visto, hasta hoy, ya pueden ir haciendo algunas fotos ya con la cámara. Así que venga, manos al manual, manos a la cámara y vamos a atrevernos a disparar algunas fotos ya en modo manual. Y vamos a ir olvidando un poquito el automático, ¿vale? Venga, nos vemos en la próxima. Hasta luego.